Muy buenas noches, está con nosotros el doctor Enrique Lee, lo ven ustedes ahí en pantalla, como cada viernes para conversar de temas de salud y otros temas que son de actualidad. Doctor, bienvenido pues a Morrovisión, gracias por ceder su tiempo para conversar con nuestro canal. Buenas noches, no, gracias a ustedes, cómo no. Bien, doctor, lo pertinente al inicio, nos están avisando que a partir del lunes estaríamos fuera de cuarentena. ¿Usted tiene información más precisa de en qué condiciones nos encontramos actualmente respecto a los niveles de contagio y si eso que nos anunciaron tiene una base técnica, me imagino que correcta, pero quisiéramos ratificarlo con usted? ¿Y qué pasa si nos portamos mal? Son las dos preguntas. Bueno, efectivamente, como ya habíamos comentado en el noticiero y también lo había hecho en otros medios de comunicación, Enrique, cuando se me había consultado, eh, había dicho de que era importante traspasar la barrera de los 100 casos activos. Había explicado que esto no es universal, no es para todas las comunas, no es para todas las regiones, era un análisis que habíamos hecho en relación a la evidencia, al comportamiento clínico de la enfermedad, a las publicaciones biomédicas, y para nuestra ciudad, tomando en cuenta además nuestra infraestructura y capacidad clínica para dar respuesta a esta enfermedad, el número 100 digo casos activos por 100.000 habitantes, significaba una barrera lógica como para empezar a pensar en el levantamiento de la cuarentena, es decir, para salir de la fase 1 a la fase 2. Sin embargo, habíamos dicho también que había un número que era ideal, ¿no? Ese número ideal era 70 casos activos por 100.000 habitantes, es decir, si a mí me hubieran preguntado cuál era el momento ideal, ojo, ideal desde el punto de vista sanitario para salir de la cuarentena, tendríamos que haber dicho 70 casos por 100.000 habitantes, y luego más adelante en otro programa podríamos explicar por qué, pero tiene una base técnica indudablemente que tiene que ver fundamentalmente con aquel 5% de personas contagiadas de la COVID que termina agravándose y que requiere atención especializada en una unidad de cuidados intensivos y en algunos casos también requiere ventilación mecánica. Básicamente fundamentado en eso y tomando en cuenta nuestra propia realidad regional, habíamos dicho que 70 casos por 100.000 habitantes era el número ideal, pero también habíamos señalado que el momento ya se podía empezar a analizar por debajo de los 100 casos activos por 100.000 habitantes, y de hecho en el último informe epidemiológico del MinSal, la tasa de casos activos era de 93 casos activos por 100.000 habitantes, y por lo tanto a partir de ese argumento es del todo aceptable que la autoridad haya decidido levantar la cuarentena. Así que no tenemos reparo en ese sentido. Y si nos portamos mal, ¿cuánto duraría esta libertad? Enrique, mira, que hay que ser súper claro, y es muy importante porque finalmente el éxito de la cuarentena ya se ha demostrado, más allá también de las buenas o las malas medidas de la autoridad de gobierno, depende de nosotros mismos. Probablemente el gran error de la autoridad de gobierno fue no habernos capacitado, no habernos instruido, no haber cambiado nuestros hábitos a través de una campaña comunicacional potente, fuerte, efectiva, eficaz, a comienzos de la crisis sanitaria, pero a medida que ha pasado el tiempo, ya nosotros mismos, por osmosis prácticamente, hemos ido aprendiendo, tenemos internalizado con ciertos comportamientos, ya nadie de nosotros se nos ocurriría dar un beso a alguien que nos presenten en la calle, por ejemplo, eso es casi automático, ¿no? Cosa que hacíamos el año pasado, nos presentaba una dama y cordialmente la saludamos de beso, es nuestra costumbre, era nuestros hábitos. Pero hemos ido mejorando, y hoy día esta baja que ha tenido Arica, recordemos que llegamos a tener casi 400 casos activos por 100.000 habitantes, durante muchos meses fuimos la segunda peor región de Chile, y esta baja se debe al comportamiento ciudadano, es decir, cualquiera de nosotros sabe, y analizando las últimas semanas, no han habido aquí medidas adicionales, no hay medidas novedosas, esta baja se debe únicamente al comportamiento ciudadano, bueno, malo, perfectible, por cierto, pero es la consecuencia del comportamiento ciudadano. Y aun cuando, si usted me pregunta, no ha sido el mejor, y efectivamente no ha sido el mejor, porque, mire, como yo trabajo en Santiago y también trabajo en Arica, en la misma semana, o sea, estoy dividiendo mi semana en Santiago y en Arica. En Santiago, las comunas que están en fase 3, incluso en unas que están en fase 4, es decir, están en etapas bastante más avanzadas que nosotros, el movimiento que uno ve en las calles es muy similar al que nosotros vemos en el centro de Arica, Ya. a pesar de estar en fase 1, ¿no?
Por lo tanto, claramente también tenemos que tener todavía un ajuste, ¿no? De salir en las cosas que son realmente de primera necesidad, evitar salir muy seguido a pasear, por ejemplo. Todavía no estamos en condiciones de salir a pasear. El fase 1, fase 2 no es para salir a pasear todavía. Pero claramente vamos a ir avanzando y eso es lo que queremos todos. Afortunadamente conseguimos salir de buena manera. Esto no es un capricho de la autoridad. Nosotros hemos sido muy críticos, todo el mundo ya me conoce, decimos la verdad y por lo tanto en ningún caso podríamos decir que la autoridad se adelantó o se dio a presiones. En este caso no. Estamos bajo la tasa de casos estipulada, que era 100, ¿no es cierto? Claro, si me preguntan a mí por el ideal, estamos aún lejos del ideal, pero dentro de una toma de decisiones razonable por parte de la autoridad sanitaria y la autoridad de gobierno. Por lo tanto, lo que cabe ahora es que nuestro comportamiento nos permita seguir avanzando en las fases sucesivas, ¿no es cierto?, que son las fases 3 y 4, y decirles a la gente que si bien es cierto la cuarentena permite ir controlando un ascenso desmedido de contagios, no es finalmente lo que nos va a sacar y liberar de la enfermedad. Lo que nos va a liberar de la enfermedad es el autocuidado. El autocuidado nos va a permitir ir conviviendo y haciendo una vida muy parecida a lo normal, ¿no es cierto?, manteniendo el DML, que es la distancia, ojalá de 2 metros, cuando no lo podemos conseguir, porque no siempre se puede conseguir. Por ejemplo, en un ascensor, ¿no es cierto? Es muy difícil mantener una distancia de 2 metros en un ascensor, pero bueno, para eso están las mascarillas, el uso adecuado de ellas también nos permite disminuir la tasa de contagio y las normas de higiene básica, mantener las oficinas, nuestro hogar muy bien ventilado, el aseo frecuente de cara, manos, con agua y jabón, y todas las normas que nos permitan entonces evitar cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa y que incluye evidentemente el SARS-CoV-2 o la COVID-19. Doctor, es que había puesto silencio, que estaba sonando mi teléfono, disculpe. Pasando a otro tema, antes, perdón, la gráfica que tiene usted, ¿por qué no nos ilustra con ella y la explica? Porque ¿Cómo es no? bastante interesante verla, por favor. ¿Cómo no, Enrique? Vamos a ver, compartir. Acá, no sé si se aprecia bien, el color verde que Sí, está está bien. mostrando con la flecha corresponde a Arica, el azul Valparaíso y el rojo a la región de los ríos, que históricamente hemos ocupado esas dos regiones como comparándonos, ¿no? Vemos Sí. evidentemente todo este trecho, esta área que está por encima de estas dos otras curvas azules y rojas, es todo lo que Arica durante muchos meses fue peor que esas otras dos regiones. Insisto que tenemos que reconocer que durante gran parte de la crisis sanitaria, Arica ocupó, incluso llegó a ocupar el primer lugar de las peores regiones en tasa de casos activos. Durante mucho tiempo fuimos la segunda y ahora, afortunadamente, Enrique, ya estamos descendiendo entre al quinto, al sexto lugar. Estamos en la medianía de la tabla y eso obviamente que nos da un respiro. Vemos cómo la tendencia fue siempre hacia la baja, exceptuando acá un ascenso que tuvo relación con la entrada descontrolada de extranjeros. En este periodo fue cuando íbamos al centro o algunas avenidas y veíamos a muchos extranjeros pidiendo en las calles, ¿no es cierto?, con mochilas, agrupados en parques, etcétera. Pero a pesar de eso, después nuevamente hay una baja, y hoy día estamos con 93 casos activos por 100.000 habitantes, que es una cifra bastante razonable como para iniciar un desconfinamiento. Y ojalá que sigamos bajando, porque no siempre ocurre que por salir de la cuarentena hay una alza de casos. Eso no siempre ocurre. En Santiago, en varias comunas, saliendo de la cuarentena, ellos consiguieron mantener la baja de casos. Y nosotros esperamos hacer lo mismo, que a pesar de que la próxima semana iniciamos una etapa de fase 2, sin cuarentena, podamos continuar bajando el número de casos activos. Recordemos que los casos activos son aquellos que se pueden agravar y son aquellos que pueden contagiar. Por lo tanto, esa es su importancia. Voy a salir del gráfico, Enrique, ¿puedo? Sí, claro, doctor, adelante. Así es que, bueno, ahí la gráfica es bastante elocuente, ¿no? Y Sí. mucha gente la ha agradecido porque le permitió tomar una visión macro del problema. Doctor, dicho todo esto sobre el COVID-19,
voy a llevarlo a terreno local en los temas que usted ha venido conversando con la comunidad en general y que hoy ha significado que el CORE en regional lo invite a usted a conversar sobre algunas informaciones y afirmaciones que ha hecho respecto a cómo se produjeron los trámites de compra de los respiradores mecánicos. ¿Podría explicarnos por qué lo invitan, cuáles son los detalles? ¿Usted va a asistir, por ejemplo? Si va, ¿qué es lo que va a decir, etcétera? Oh, sin duda, de hecho, hoy día recibí un correo del secretario del Consejo Regional invitándome para el día lunes a las 9 de la mañana a declarar lo que, bueno, lo que ellos me piden que declare. Indudablemente que ya toda la comunidad sabe de qué se trata. Es una alerta que presenté a inicios de abril en relación al uso de recursos públicos regionales en un programa que se llamaba a comprar insumos e infraestructura para enfrentar la COVID. ¿No es cierto? Aquí, para redondear y resumir el tema, en algún minuto el gobierno regional destinó una buena cantidad de recursos, algunos miles de millones de pesos, para enfrentar correctamente la COVID. Ese era el objetivo, enfrentar correctamente la COVID desde una mirada obviamente regional, eran recursos regionales, no eran recursos del Ministerio de Salud, ¿no? Y dentro de ese proyecto entonces hubieron algunos reparos que presenté yo en relación al tipo de artículos que se estaban comprando, la oportunidad de la compra y precisamente también algunos alertas en relación al proceso de compra. Hubo algunas irregularidades que llamaron la atención y que obviamente las hice saber en primer lugar al intendente, en segundo lugar a la Seremi de Salud. Recordemos que en esa época yo era parte de una comisión regional, una comisión técnica o un comité técnico, y también se lo hice saber al consejero regional que me pidió que analizara ese proyecto, porque esto no fue de mutuo propio. Acá hubo un consejero regional que me llama, que me dice, hay un proyecto que no estoy entendiendo, que es el área de salud, un poco compleja, por favor revísamelo. Y en ese contexto, entonces yo le respondo, le digo, mira, acá hay que citar a la directora de salud porque hay algunas irregularidades que ella necesita aclarar. Y la citaron efectivamente, pero en realidad en la exposición que ella hace a los consejeros regionales, es muy difícil que consiga aclarar lo que tenía que aclarar. Y básicamente, Enrique, eso se produce porque los consejeros regionales no son técnicos en el área. Por lo tanto, yo no tengo duda, a lo mejor, de su buena fe, de la mayoría por lo menos de ellos, de haber escuchado muy atentamente la exposición de la directora. Se supone que además la directora de un servicio de salud, no tenían por qué estar dudando de ella, pero claramente la exposición fue técnica y no fue del todo aclaratoria. Entonces, esos fueron algunos de los motivos también por los cuales yo decidí renunciar al comité técnico en el mes de abril, porque claramente de qué servía que yo siguiera entregando alertas, conocimientos o siguiera trabajando en este rubro, en este ámbito, si las autoridades finalmente no iban a escuchar, ni la directora de salud, ni los consejeros. Recordemos que en ese minuto también el consejero Gary Tapia, en vez de cuestionar la posición de la directora de salud, él se cuadra derechamente con la posición de gobierno y sin entender claramente lo que le estaba exponiendo la directora, dice que en el fondo yo la estoy haciendo perder el tiempo. Entonces, bueno, si una autoridad del nivel de un consejero regional o de lo que uno espera de un consejero regional, le dice que una alerta de este tipo, que en el fondo tiene que ver con un buen uso de recursos públicos, precisamente la labor que ellos tienen. Los consejeros, para quienes no lo saben, su principal labor es de fiscalizar y proteger el buen uso de recursos públicos. Entonces, si para el consejero era una pérdida de tiempo el que yo estuviera dando estas alertas, no tenía nada más que hacer en ese comité, y así se lo hice ver en su minuto a propio Roberto Herpel, al intendente. Yo le di las razones por cuales yo estaba saliendo del comité técnico de la COVID-19 y la principal razón fue esta. Ahora, pasó el tiempo, en algún minuto la autoridad se molestó conmigo porque pensó que estaba diciendo probablemente algo sin sustento técnico, pero finalmente el tiempo fue pasando, Enrique, se fueron aclarando las cosas, y sí hubo un sustento técnico. Entonces, a raíz de la propia investigación de la Policía de Investigaciones respecto a este tema, empezaron a aparecer nuevos antecedentes, y hoy día, con esos nuevos antecedentes, el Consejo Regional decide
constituir una comisión fiscalizadora que investigue el uso de recursos frente a la COVID-19. Y a mí me parece muy bien, bueno, seamos también justos, ¿no es cierto?, y honestos. Me parece muy mal que se haya esperado tanto tiempo, esto fue en abril, estamos a noviembre, ¿ah? Para que los consejeros tuvieran esta intención de aclararlo todo. Pero me parece bien que finalmente se haga. Así es que con el mayor gusto, con el mayor agrado, voy a colaborar con esta comisión que está presidida por el consejero regional Jorge Díaz, y la integran las consejeras Jimena Valcarce y también la integra Diego Paz. Ellos tres son los miembros de la comisión, no obstante puede asistir cualquier otro consejero, y el día lunes, bueno, explicaré en detalle cuál fue el motivo de esta alerta. Recordemos que parte básicamente por la compra de ventiladores que no eran los adecuados, y el proceso de compra se altera en algún minuto porque el servicio de salud, después de mi alerta, modifica la compra. Y ahí es donde hay un grave problema, porque no es llegar y modificar una compra de varios cientos de millones de pesos. Y eso en ninguna parte, en ningún documento, está avalado por una autorización del Consejo Regional. Entonces, básicamente vamos a tener que aclarar eso, y también hay otros aspectos a aclarar, como por ejemplo, si efectivamente esa compra que debió haber comenzado a entregarse en el mes de mayo, ya se entregó completamente, porque estamos al mes de noviembre y hasta donde tenemos entendido, solamente se han entregado 5 ventiladores productos de ese proceso de compra. Así que es muy bueno, es una buena noticia, Enrique, porque quiere decir que las instituciones están comenzando a funcionar. Los consejeros regionales, yo sé que algunos muy a regañadientes, pero otros con muy buena voluntad finalmente accedieron a cumplir su rol fiscalizador, y finalmente va a ser muy bueno que lo hagamos, porque esto no solamente tiene que ser con los ventiladores o con los insumos para la COVID-19. Este interés por fiscalizar y por seguir los dineros públicos que ellos mismos autorizan para que los proyectos finalmente se concreten, tienen que hacerlo siempre. Porque si lo hicieran siempre, y con ese celo que todos los ciudadanos esperamos que lo hagan, no tendríamos consultorios que se demoran 2 o 3, 4 años más en ser entregados. No tendríamos jardines infantiles de 2.000 millones de pesos abandonados en el cerro. No tendríamos tantos proyectos retrasados, otros que finalmente no se hacen, otros que dicen que cuestan X cantidad de dinero y que terminan costando el doble. O sea, hay una serie de irregularidades que tienen que ver con el uso de nuestros recursos públicos que tenemos que intervenirla ya. Y si nuestras autoridades no la intervienen, los ciudadanos, así como yo y como muchos otros más, tenemos la obligación de hacer los alertas necesarios, aunque a veces, bueno, usted sabe, hay a veces un disgusto, uno que otro disgusto, ¿no es cierto?, porque recibimos amenazas, las amenazas de querella, o nos acusan de que somos mentirosos, y una serie de adjetivos que finalmente el tiempo termina por aclarar y termina por justificar que todas estas alertas que hemos dado, y personalmente las que he dado, solamente buscan como norte el bienestar de la región. Bien, doctor. Redondito la explicación, el comentario, su análisis. Y finalmente, claro, concuerdo con usted, cómo no hacer que se trata de que esto sea en bien de la comunidad, por el bien superior, ¿verdad?, de la mayoría de las personas y su calidad de vida. Doctor, muchas gracias por haber conversado otra vez con nosotros. Lo esperamos el próximo viernes, entonces, para continuar dialogando sobre aquellas cosas que nos interesan en la región y que usted en gran medida aporta, básicamente por el tema de salud, que lo conoce obviamente como médico y además en lo legal como abogado, porque tiene 2 frentes académicos a su haber, y eso ayuda a una mejor comprensión y análisis de los temas que estamos tratando. Así que nos vemos el próximo viernes, doctor. Que esté muy bien, ¿eh? Muy buenas noches a todos los televidentes de Morrovisión. Un abrazo. Bien, vamos ahora a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.